Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Reino Unido. Del aquí me quedo al nadie es imprescindible en política. En pocas horas, Boris Johnson cambia de retórica y dimite al no tener ningún apoyo de los conservadores. ¿Qué legado deja en materia de política exterior para una nación en crisis? Vamos a analizarlo. En noticia Ecuador, el gobierno y el movimiento indígena y campesino inician este jueves el diálogo prometido en el acto de paz, por el que se levantó un paro nacional de 18 días. Serán 90 días de conversaciones para concretar promesas del Ejecutivo con el pueblo ecuatoriano. Vamos a profundizar en ello. En noticia Haití, se cumple un año del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en completa impunidad. En Haití siguen en la cárcel 20 mercenarios colombianos que participaron de su asesinato, mientras que en Estados Unidos hay 3 detenidos por conspiración. Uno de ellos es un haitiano chileno que compareció este miércoles ante la justicia de ese país. Les contamos y analizamos un complejísimo contexto económico, social y político de la isla. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Reino Unido, Boris Johnson dimite como primer ministro. A nivel interno deja una estela de escándalos sin respuesta y una crisis económica que se profundiza. A nivel internacional, su liderazgo es cuestionado por su sometimiento a las políticas estadounidenses sobre Ucrania y la falta de objetivos para lograr socios comerciales tras la salida de la Unión Europea tras el Brexit. Vamos a verlo. Tras varios intentos por quedarse en el cargo, este jueves, el primer ministro Boris Johnson dio un paso al costado. Se va en medio de diversas controversias sobre su reputación ética, lo que trajo como consecuencia la renuncia de casi todo su gabinete. El ahora ex líder del Partido Conservador deja como legado de su mandato, que asumió en 2019, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con promesas incumplidas sobre el prometedor futuro que el Brexit le traería a los británicos. Durante su mandato, Johnson presentó la llamada revisión integrada, que identifica a Rusia como la mayor amenaza para Europa, asumiendo sumisamente las orientaciones de la Casa Blanca. Por ello, su apoyo contundente a Ucrania. En la misma línea de Washington, lideró la reorganización estratégica en defensa de la nación, que apunta hacia la región del Indo-Pacífico para detener el avance de China. En su discurso de renuncia, mantuvo esa retórica. Sin embargo, se va con un bajísimo nivel de aprobación, incluso dentro de los propios conservadores. Mi deber, mi obligación con ustedes es de continuar haciendo lo que prometimos en 2019 y, por supuesto, estoy inmensamente orgulloso de los logros de este gobierno, desde concretar el Brexit hasta establecer nuevas relaciones con el continente durante más de medio siglo. El gobierno de Rusia no tardó en responder. En rueda de prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que no espera ningún cambio en la política de Reino Unido hacia Rusia, después de la renuncia del primer ministro Boris Johnson, y es probable que así sea. Su sucesor será otro miembro del Partido Conservador. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Roberto Mero, es periodista, escritor, especialista en política internacional. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Roberto, un placer saludarle. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, estoy muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. En este momento en Buenos Aires, cuando normalmente estoy en París. Muchas gracias, Roberto, más cerca de nuestra América Latina.
Precisamente en materia de política internacional quiero comenzar este análisis, Roberto. El hombre del Brexit, el que firma la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que prometía lo mejor de lo mejor para Reino Unido con esta salida, con este post-Brexit, pues realmente se va con esas promesas incumplidas. Y desde esa perspectiva, ¿qué le deja al país? Le deja al país la marca de un dinosaurio. Empezó como un payaso creado por los medios cuando era periodista, o digamos que él se decía periodista, siguió como un payaso dentro del Partido Conservador y termina como un dinosaurio, como uno de los últimos dinosaurios de lo más feroz de la derecha, su semigobierno. Johnson es muy importante como ejemplo porque en el momento en el cual comienzan a caer los payasos creados por los bancos y los grandes capitales gracias a los medios, Johnson es el producto típico de esto. Y justamente su caída, como el desastre del Brexit, tiene mucho que ver con el fin de una época. Boris Johnson cae justamente por dos factores que son los factores dominantes hoy: las consecuencias del COVID y la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque son dos elementos coadyuvantes, digamos, van juntos, en cuanto a la nueva geopolítica que se designa en Europa y en el mundo. Este dinosaurio que era Boris Johnson, una especie de personaje de Plaza Sésamo que hacía reír mucho en el sentido de lo más trágico de la risa, representaba a Washington dentro de Europa. Esto es, era el tipo cuya presencia impedía el mayor diálogo que quizá los franceses, los alemanes y los italianos pueden llegar a tener con Putin. Entonces, Boris Johnson se le va un embajador a los Estados Unidos se le va un embajador en Inglaterra, mejor dicho, un gobernador, un virrey que los Estados Unidos tenían en Londres. Y él se va con la misma retórica, Roberto, con la que llega, exactamente la misma. Normal. Pero normal. ¿A quién cree él o para quién iría, a quién estaría dirigido ese mensaje si todo lo que dice bien se conoce que no cumplió y que fue un sometido de la política exterior norteamericana? Justamente el problema no es el tema de que cumpla o no cumpla ya, sino que Boris Johnson subió por error y cae por inercia, esto es, cae porque tiene que caer, porque es un tipo de otra época, esto es, no cae, es decir, no es que se va y renuncia, los hechos lo echan. ¿Por qué? Porque cuando a vos te están renunciando 59 ministros de tu propio partido y tu propio partido te dice que te tenés que ir de Downing Street porque no servís para nada, esto no es el personaje Boris Johnson, es el personaje Boris Johnson y todo lo que viene atrás. Esto es, la crisis por el COVID, el golpe de Estado dentro de la Cámara de los Comunes que trató de dar hace 2 años negando la participación de las mayorías, y ahora, es decir, el adiós que da, o digamos, la corte de honor que le hace a Zelensky, es porque Zelensky es de la misma estirpe. Esto es, son cipayos dentro de su propio país sirviendo a otros. Esto es todo. A potencias extranjeras. Si Boris Johnson sirvió a los Estados Unidos con el Brexit y sigue saludando y sirviendo a los Estados Unidos cuando es el país más comprometido en armas después de los Estados Unidos en el tema de Ucrania. Entonces él se va porque lo sacan, no es que se vaya porque cumplió un rol. Claro. 59 ministros. De hecho, se va, Roberto, recordemos,
Claro, de hecho, recordemos que así lo teníamos en titulares, no me voy, no me voy, no me voy, a pesar de la cascada de renuncias, y al final dice, bueno, nadie es imprescindible en política, cuando no quedaba ningún apoyo de los conservadores. Pero esto a nivel interno plantea otra situación, Roberto, de la que quiero preguntarte. No solamente una crisis política del país, sino una crisis de ética política y de ética pública. No es poca cosa ver este problema de identidad que hay entre conservadores y laboristas con la propia sociedad británica. Mira, el problema que le está pasando a los conservadores británicos es un poco lo que les pasó a la derecha en Francia. Esto es, se quedaron sin base social, se quedaron sin principios políticos y se quedaron sin estrategia geopolítica. Esto hace posible que un gobierno que tenía la mayoría con 82% en la época de Chirac, o digamos una media de 52, 53, 54%, en las últimas elecciones en Francia hizo 6%. El Partido Conservador británico, los Tories británicos, históricamente, que han cambiado muchas veces, que han sido muy lúcidos, muchas veces, como en el caso de Churchill, hoy demuestran la falta de velocidad, es decir, el anacronismo de su política, adelante de una Francia que justamente ayer viene de nacionalizar su energía. Esto es, la ola conservadora, la ola thatcherista, la ola trumpista, si vos querés, se acabó y estos tipos no le entendieron. Johnson no le entendió. Por eso genera un problema moral dentro del país. Los ingleses van a salir de esto, pero evidentemente ganaron el Brexit, digamos, la derecha ganó el Brexit gracias a la influencia de los medios y a la juventud que masivamente votó por la permanencia dentro de Europa para tener, digamos, no estar solos en el mundo ni depender de los Estados Unidos. Esa juventud, más temprano que tarde, yo no sé si en las próximas elecciones no va a votar laborista. Entonces el problema es otro, el problema es de que el Partido Conservador es un partido anacrónico, no es la derecha que es necesaria para esta época. Y esto, bueno, se evidencia además en lo que ya se anticipa, y quiero además preguntarte, que se va Boris Johnson. De hecho, hoy en rueda de prensa el gobierno ruso, a través de su vocero en el Kremlin, Dmitry Peskov, les dice: no tenemos ninguna expectativa porque van a hacer siempre lo mismo, cambiará el rostro, pero llegarán otros con la misma política. Pero uno se pregunta, ¿no será que en este complejísimo escenario, al ver todo lo que sucede y sobre todo a nivel interno, con una inflación que supera el 9%, que no se esperaba en el país, no habrá algún cambio de política? Porque al fin y al cabo siguen los conservadores al frente del gobierno. ¿Vos estás hablando de quién específicamente? No sabemos de quién llegue. A quien escojan, ¿qué cambiará? Es decir, Boris Johnson se va... Estamos hablando de Inglaterra. Claro, por supuesto. Que lo que hacía la referencia, Roberto, es que el gobierno ruso lo decía con bastante claridad: no importa quién sea el sucesor de Boris Johnson, al fin y al cabo la política va a seguir siendo la misma. Pero entonces, ¿qué crees al respecto? Pero esto es exactamente lo mismo lo que habíamos discutido la última vez cuando me hiciste la entrevista concerniendo a la dicha invasión de Rusia sobre Ucrania. Esto significa que Europa hoy en día, la única forma de poder recentrar, llegar al invierno, es decir, llegar al otoño y no tener un invierno, digamos, de film de Hollywood, se recentra su política y vuelve a una identidad europea que sea independiente de la voluntad americana. A ver si nos entendemos. Johnson va a repetir lo mismo hasta que se llamen elecciones generales y se eche al Partido Conservador primero, o a aquellos que sostienen una política de suicidio ante la guerra en Ucrania. No es casual
que cuando, digamos, algún delirante, digamos, en la televisión rusa, como puede haber en todos lados, señaló que Rusia podía lanzar un tsunami de 40 metros de alto y borrar las Islas Británicas, que fue una butada, evidentemente, no habló de otra cosa, habló de las Islas Británicas, que es una provocación, en definitiva, a la política que mantuvo Johnson. Yo no digo el Partido Conservador, yo hablo de Johnson directamente, que era una especie de títere y que seguía siendo una especie de títere de lo peor que manifestaba el otanismo. Porque es cierto, hay derecha en Francia, es cierto, hay derecha en Alemania, es cierto que hay derecha en Italia, aunque se vistan de socialdemócratas, poco importa, pero están dispuestos al diálogo, están dispuestos a sentarse en una mesa y llegar a acuerdos de paz. Johnson mantenía una posición belicista que es anacrónica, no se mantiene ni sobre lo económico ni sobre lo militar. Entonces se dio el problema que era un tipo que había que echarlo, como le echaron, porque este tipo está poniendo en peligro seriamente la independencia de Inglaterra. Sí. Esto no es, le habló de la independencia real de Inglaterra, porque el paraguas nuclear no lo tiene la propia, además, te entiendo, la propia supervivencia de Inglaterra. Pero la apuesta entonces es quien llegue ahora, que tenga una posición mucho más moderada, dialogante con el resto de Europa, incluso con Rusia, que pueda incluso pensar en que deben volverse a tejer lazos de otra manera porque hay un Brexit de por medio con el propio bloque europeo, pero ¿quién realmente de los conservadores de esa larguísima lista que aparecen en los medios de comunicación podría hacerlo? Yo creo que cuando se habla de la TES, que puede reemplazarlo, la ministra, que era el ministro de Transporte, creo, que puede reemplazarlo es porque ya es TES. Que la May haya dicho que ella no agarraba, digamos, no tomaba el poder mismo en una situación de cambio, cuando se sabe que Theresa May es una heroica defensora del Partido Conservador y que ha hecho siempre lo que pudo. Si no lo agarró es porque ya está. La TES es posible que sea. Y la que va a subir, acordate lo que te digo, la que puede subir es ciertamente una mujer. Porque es la única que va a poder hacer contrapeso. Capaz que me estoy equivocando, pero es ciertamente, se habla de varias mujeres, pero es ciertamente una mujer. ¿Por qué? Porque hay que bajarse del discurso de mostrar los músculos como hace el imbécil de Zelensky, y que en definitiva lo único que hace es provocar y servirle en bandeja, digamos, las acciones más, no las acciones, sino la propaganda más belicista que pueda existir en Rusia. Entonces, Inglaterra se había cortado de Francia, se había cortado de Alemania y se había cortado de Italia, digamos, como países motores de Europa, no solamente con el Brexit, sino con esta posición de buen alumno de Washington que quería ir a rasguñarlo a Putin como si fuese una niña de 6 años. Entonces, ahora se ha caído esta cosa, es decir, la política no ha pagado. Los misiles de la OTAN, los misiles rusos han destruido sobre todo lo que se le había dado en los últimos años, Gran Bretaña le había dado a Ucrania, porque hay que decir que antes de la intervención americana eran los servicios secretos ingleses los que mantenían la posición firme dentro de Ucrania pro-OTAN y pro-guerra contra Rusia. No hay que olvidarse que la guardia personal, la guardia pretoriana de Zelensky, es una guardia enviada por el MI6. Entonces, los que mantienen la guardia pretoriana pro-Zelensky son los servicios de inteligencia británica. ¿Qué va a cambiar de eso? Yo dudo que vaya a cambiar algo. Lo que tiene que cambiar es un discurso, porque solamente Inglaterra va a poder sentarse en paridad con, digamos, Alemania, con Italia y con Francia, para ver lo que hace, que son los países más damnificados eminentemente del invierno que se aproxima. Y termino con esto.
Si Inglaterra entra en la danza de la discusión junto a Francia, Alemania e Italia, va a poder hacer contrapeso, mismo aunque esté fuera de la Comunidad Económica Europea, geopolíticamente hablo, va a poder hacer contrapeso a estos títeres siniestros que van de Varsovia hasta los países bálticos, porque estos tipos hay que pararlos de alguna manera, porque si no, Finlandia será invadida por Rusia. Entonces, yo creo que si se va Johnson, que estaba fuera del juego, puede llegarse a recrear un polo histórico de diálogo que le presente a Putin una alternativa económica, política y sin ofensiva militar. No creo que sea la solución, pero es posible que la próxima conservadora entre en el diálogo, porque hay que ver que todos despreciaban a Johnson. Macron, durante la campaña, lo único que habló fue horrores de Johnson, junto con toda la derecha. Entonces, creo que esto abre una perspectiva nueva para Inglaterra. Si no la aprovecha, bueno, directamente que le cosan una estrella más a la bandera norteamericana. Pero el tsunami nuclear se lo pueden comer los ingleses y no los americanos. Pues es que hasta ahora lo que vemos es con gran preocupación cómo sufre y padece tantas situaciones de crisis económica el pueblo europeo y entre ellos, por supuesto, los británicos. Es muy interesante escucharte, Roberto. Me queda algo preguntarte a nivel interno de Reino Unido. ¿A qué se debe la pasividad de la sociedad británica en medio de esta situación de crisis? En medio, además, de lo que ya te preguntaba acerca de este problema de ética pública política, con los videos que fueron apareciendo en medio de la pandemia, cuando el gobierno decía que tenía que haber excesivas medidas de cuidado y de atención, de bioseguridad, y lo que aparecían eran reuniones en el propio Estado, en el propio gobierno del primer ministro. Mira, yo podría responderte en tanto que historiador. Inglaterra es una bomba de tiempo permanente tal como lo es Francia. Tiene un pueblo que yo conozco, tiene un pueblo, digamos, que puede hacer hoy el homenaje a la reina y mañana tirar molotov. No lo olvidemos esto. Y no olvidemos tampoco que la situación creada por el Brexit es muchísimo más grave que todo lo que se puede imaginar. Antes de tomarme el avión y venir a mi país por unas semanas, no de vacaciones, sino a trabajar sobre un libro acá en Buenos Aires, tuve una larga charla, no casual, con un banquero, es decir, con alguien que trabaja con las grandes bancas, digamos, en Londres, un inglés. Pensé que la situación es desesperante, porque no tienen a dónde ir. Esto es, se ha acabado el tema de jugamos con Europa, chicaneamos un poco con Europa, nos remitimos a los Estados Unidos. Ahora quedaron solos, el rey está desnudo. ¿Cómo reacciona el pueblo ante esto? El pueblo británico hizo una democracia impensable en el año 1215 y es un pueblo que, como decimos los argentinos, se la banca, aguanta, hasta que no aguanta más. No olvidemos jamás que Margaret Thatcher, los mineros, le hicieron una huelga de 8 meses. Es decir, la gente se moría de hambre, pero no iban a trabajar. Entonces, hoy la situación, esto es generacional lo que ocurre en Inglaterra. Esto que sucedió con el tema de haber amparado un pedófilo, esta es como se dice, es la frutilla sobre la torta. Esto no es solamente esto, no tenemos que olvidar lo que pasaba con los party, los party, en el cual ellos se reunían en Downing Street, la crema de la sociedad británica, mientras el resto de los británicos caían como moscas porque no había medios de poder paliar el COVID. Esto no se vio en aquel momento, no se vieron manifestaciones como en Francia. Vos sabés que los ingleses que inventaron las manifestaciones en la mitad del siglo XVIII odian manifestar. Ellos fueron los que inventaron la manifestación. Odian manifestar.
Pero cuando va a estallar la bomba, y la bomba está muy cerca de estallar, porque el país no soporta la crisis de la guerra y la crisis energética que le va a provocar, y la crisis económica que le va a provocar, en la soledad más absoluta. Es por eso que hay que ver que esto que sucedió con Johnson es el preanuncio de cambios que puedan desactivar la bomba social. Porque la bomba social no es, como en el caso de Francia, algo organizado, donde están los sindicatos, que están organizados, que están los pastores organizados, donde hay una izquierda organizada. No, en Inglaterra lo que puede llegar a ocurrir es que el estallido sea un gran boicot, sean tumultos del hambre estoy hablando, porque es una isla. Entonces, y sin apoyo de nadie, porque el problema que había en Inglaterra y que hay en Inglaterra es un problema de dónde llegan los suministros. Vos sabés muy bien que Johnson estaba diciendo, ¿cómo hacemos como para traer las cosas digamos, de Europa, de Irlanda, haciéndolas pasar por Inglaterra sin que se note? Y este es un enorme problema, porque ¿por dónde van a entrar los alimentos que van a faltar en el invierno? ¿De dónde van a llegar los insumos de Europa si falta energía como para pagar la flota que es necesario para llegar a Inglaterra? Un país que prácticamente todo lo que come, todo lo que ponen en la mesa de los hogares lo importa. Es realmente un verdadero circo pensar que algo así pudiera suceder para que nadie se diera cuenta. Tremendo, tremendo todo esto que nos dices. Roberto, te agradecemos mucho por este análisis. Te agrego esto. Sí, dime. Antes estaba el Canal de la Mancha que servía como vena que alimentaba a Inglaterra en comida. Hoy eso no existe. Pasa directamente a Irlanda, no llega a Inglaterra. Entonces, para llegar a Inglaterra y vender algo en Inglaterra, Europa tiene que pasar por Irlanda con los costos que esto significa llegar a Irlanda y que pase de Irlanda del Norte a Inglaterra. Imagínate esto cuando no hay gasoil, imagínate esto cuando no hay ni comida ni gasoil. ¿De qué van a vivir los ingleses? ¿Qué van a comer? ¿Boris Johnson, muñequito de Boris Johnson? Voilà. Por eso la situación es muy dramática y va a tener una resolución en el corto tiempo. Olvídate que los americanos van a mandar aviones como los mandaron en el 41, como para poderlos alimentar. Biden no es Roosevelt, y queda claro. Bueno. Totalmente claro. Roberto, gracias. Gracias por ese análisis. Te agradezco. Muy interesante, con una cantidad de preguntas sin respuesta. Gracias, buenas noches. Ok, chao. Adiós, gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, el gobierno nacional y el movimiento indígena iniciaron este jueves el diálogo prometido en el Acta de Paz, por el que se levantó un paro de 18 días. Serán 90 días de conversaciones para concretar las promesas del Ejecutivo con el pueblo ecuatoriano. Vamos a analizarlo, vamos a ver qué pasó allí en ese encuentro con las imágenes que ven ustedes. Al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. تابعونا في حلقة جميلة عن معلولة جرح السيد المسيح في برنامج عالم الجنوب من تلفزيون الميادين وتليسور. أنا الأب مكارس قلومي. Verdades
على ميل جنوب في حلقة جديدة. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. En Noticia Ecuador, el próximo 13 de julio arranca el trabajo para abordar las profundas demandas del pueblo ecuatoriano. Es el resultado de la primera mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Lazo y organizaciones sociales indígenas y campesinas que comenzó este jueves. Vamos a verlo. El gobierno y el movimiento indígena iniciaron este jueves su primer encuentro para definir la hoja de ruta de los próximos 90 días de diálogo. Fue lo acordado en el acta de paz, firmada el 30 de junio, tras 18 días de paro nacional, para discutir sobre las demandas que quedaron pendientes de una lista de 10 puntos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, detalló que se establecieron 10 mesas técnicas. El trabajo arrancará el 13 de julio y se reunirán en un inicio, cada 10 días, en las instalaciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ha habido una serie de coincidencias. Primero, sobre la necesidad de avanzar en este diálogo de buena fe, con transparencia, con claridad sobre lo que podemos hacer y sobre la responsabilidad que tenemos en este momento histórico respecto del país. En función de eso, no ha habido mayor problema para lograr esos acuerdos sobre la forma en que vamos a avanzar. Vamos a empezar con las dos primeras mesas, la una de focalización de subsidios y la otra la que tiene que ver con moratoria de deudas. Así que se podría decir que los objetivos de la mesa de diálogo el día de hoy se cumplieron en su totalidad. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, en compañía de los líderes de FENOCIN y FEINE, confirmó que aprobarán esa metodología de trabajo y el siguiente paso es discutirlo con todos los sectores. El día de hoy, bajo la convocatoria de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cargados de esa lucha, cargados de esa dignidad, cargados de esa resistencia que la vamos a tener y vamos a poner en estos 90 días, asumimos la responsabilidad y aprobamos la parte metodológica y la parte operativa, de las cuales trasladamos esta decisión a un proceso más interno de cada organización que nosotros vamos a hacer en los siguientes días, donde políticamente, donde organizativamente sabremos aprobar con la participación de cada pueblo, cada nacionalidad en las mesas temáticas. El movimiento indígena reconoció los 4 decretos emitidos por el gobierno, que cubren parcialmente 7 de las 10 demandas en agenda, pero reitera que aún queda mucho camino por recorrer. En este sentido, convoca a la unidad nacional de las organizaciones sociales. Invitamos y ratificamos también la unidad. Esta unidad no está pegada con saliva, como se dice comúnmente. Esta unidad está bajo un proyecto político, bajo demandas centrales que hemos emitido desde los sectores populares al gobierno y a las diferentes instancias del Estado. Por eso queremos ratificar esta unidad y convocar al resto
de las organizaciones que, siendo partícipes, de pronto ahora necesitamos con mayor fuerza la participación en este proceso. En la misma línea, instaron a los medios de comunicación y a la ciudadanía ecuatoriana, en particular la quiteña, a construir una sociedad incluyente e intercultural, apartándose de los discursos racistas y de odio. Allí los hechos registrados durante esta jornada los sometemos al análisis con uno de los protagonistas, Héctor Cayagua, dirigente nacional del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, presidente de la Federación de Iglesias Indígenas, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Héctor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, estimada Tania Pérez. Un gusto saludar a América Latina, saludar a mi país, Ecuador, al movimiento indígena del Ecuador, que estamos sosteniendo esta movilización hace 18 días. En este marco, pues nosotros hoy arrancamos ya el primer acercamiento para poder definir la metodología que llevaremos para poder realizar el análisis técnico en cada uno de los temas que hemos planteado ya en el contexto nacional. En ese sentido, pues las organizaciones sociales del movimiento indígena, que está conformada por la CONAI, la FEINE, la FENOCIM, pues hoy, bajo la convocatoria de la Conferencia Episcopal, pues hemos demostrado nuestra buena voluntad también de diálogo, la buena voluntad de analizar técnicamente los temas que son ya de conocimiento público, por la cual nosotros como organizaciones sociales esta lucha pues queremos que se sistematice y al mismo tiempo si ya se quede en documentos, no solamente en discursos, sino más bien ya se traslade a ser política pública nacional. Y entonces hoy iniciamos ya aprobando la primera metodología y pues aspiramos que desde las mesas de trabajo, desde el 13 de julio, miércoles, pues estaremos ya iniciando con el primer tema, que es la focalización de los combustibles, pues un análisis que requiere opinión de los diferentes sectores, que necesita un análisis desde la empresa pública y al mismo tiempo también la opinión de los sectores sociales en los que son actores principales de esta movilización y también la ciudadanía en general, que está hoy a la expectativa de lo que tome la decisión tanto el movimiento indígena y también con el gobierno. Pues claro, existe el tema de los combustibles es un asunto transversal, no solamente afecta a un sector, afecta a todo el país en medio de una crisis económica tan profunda como la que arrastra la nación. Héctor, pero sobre hoy permíteme preguntarte, lo que se ve sin duda es, bueno, el avance, las decisiones técnicas de la agenda, de cómo se organizan, pero más allá de eso, después de las profundas tensiones que había, de las agresiones del gobierno nacional, en particular del propio presidente del país, Guillermo Lasso, con las organizaciones indígenas, ¿cómo se entendió hoy? ¿Cómo fue ese momento, ese cara a cara entre todos ustedes con los representantes del gobierno? Bueno, nosotros hemos sido muy claros de que el gobierno nacional hasta el momento, en caso del señor Guillermo Lasso, no ha dado su cara al pueblo ecuatoriano, pero sí existe el compromiso desde el gobierno con los ministros de Estado que tienen ese compromiso de dar una cercanía, de dar una solución de país, y porque se dan cuenta que también nuestra lucha no es por una organización social, sino más bien una lucha colectiva, por lo tanto requerimos respuestas colectivas. Y en ese sentido, pues hoy al sentarnos frente a frente con los ministros de Estado, hemos primero también dicho nuestro descontento de que el presidente hasta el momento no ha dado cara al pueblo ecuatoriano, pero sin embargo nosotros estamos dispuestos para que estos temas que ya están en la mesa se puedan dar una solución, porque existe una firma de paz por el país, por el bienestar económico de nuestra nación. Entonces hoy estamos dispuestos, independientemente de que el gobierno personalmente siente con nosotros o no, pues llevar a una solución con los ministros de Estado que están conformados en esta mesa técnica. Sí, Héctor, ¿y esos ministros, por ejemplo, el ministro de Gobierno, tienen capacidad de decisión o todo cuanto se discute tienen que levantarse para ir a preguntarle al presidente del país, que al final de cuentas es el que toma las grandes decisiones de la nación? ¿Qué tanta capacidad y manejo tienen los ministros que se encuentran con ustedes? Bueno, los ministros han manifestado de que ellos están con toda la potestad de tomar una decisión de política económica en todos los ámbitos que se requiera tratar, y por eso hemos solicitado de que la comisión mediadora, que es la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pues invite a todos los sectores y más que todo a
a las entidades que son pertinentes, por ejemplo, Consejo de Judicatura, la Asamblea Nacional, los 5 poderes del Estado que sean convocados a esta mesa de diálogo. Entonces, existe de una forma visible la disponibilidad desde el gobierno para poder dar salida a estos temas que están tratando. Pues esto realmente es bueno porque le da desde una perspectiva, Héctor, ¿qué opinas? Desde una perspectiva política, oxígeno al gobierno del presidente Lasso, 80% de imagen desfavorable y le quedan 3 años de gobierno. Bueno, es un tema que el gobierno se lo ha ganado por su accionar, porque bien podía armar esta mesa técnica que hoy tenemos mucho más antes, cuando la movilización recién estaba tomando fuerza. Estaba en su facultad de tomar una decisión de país y por tomar en cuenta a los pueblos indígenas y sentar a una mesa de diálogo como lo está haciendo hoy. Entonces, pero el gobierno lo que de cierta forma quiso deslegitimar nuestra lucha, de quitar la esencia de resistencia que tiene el movimiento indígena del Ecuador con las organizaciones sociales, pues quiso en cierta forma medir la fuerza que tiene el movimiento indígena. Pero hoy hemos demostrado de que el movimiento indígena no solamente está buscando un interés personal, sino más bien es colectiva, y aún la resistencia de los pueblos no solo son 530 años, y sino que ahora estamos también aún más de una nueva generación de dirigentes que también seguimos sosteniendo nuestra lucha colectiva. Héctor, y todo cuanto se deciden, ustedes como movimiento indígena, campesino, además afroecuatoriano, ¿lo toman en conjunto? ¿También ustedes se levantan y se van así como sucedió, por ejemplo, el día que se firma el acta de paz, vamos a discutir esto en conjunto? ¿Se mantiene siempre esa dinámica? Porque además es muy interesante ante los ojos de nuestra América Latina, que fue además muy aplaudido de haber tomado decisiones así, de esta manera en consenso. Así es, de cierta forma nosotros demostramos como movimientos sociales del país esa unidad que existe dentro de Ecuador, y al mismo tiempo también ha sido por bien vista desde diferentes sectores, no solamente desde el centro urbano, sino más bien en las periferias, y más que todo desde los sectores empresariales también, que son favorecidos a raíz de conseguir esta lucha desde el movimiento indígena sobre los 10 puntos. Claro, no hemos logrado al 100%, eso estamos muy claros, pero sí un 85% se ha conseguido a raíz de la lucha, de la resistencia de los pueblos. Y por último, ¿percibes a un mediano o largo plazo, Héctor, después de todo lo que ha sucedido y además de esto, de esta cohesión del movimiento social e indígena, que darán un paso hacia avanzar, por ejemplo, en un movimiento político? Porque Pachakutik, pues ya vemos que, bueno, está clarísimo lo que sucedió con Pachakutik, aliado además prácticamente con el gobierno de Guillermo Lasso para que no ganara el correísmo en las elecciones. Pero no quiero ir a ese punto específico, sino en general a todo como ha sido el comportamiento de Pachakutik. ¿Se ven ustedes como un movimiento político más adelante? Bueno, Pachakutik, en cierta forma, los que representan hoy en la actualidad en la Asamblea Nacional, han demostrado muchos, no podemos generalizar, pero sí muchos de los compañeros dirigentes, compañeros que están en la Asamblea Nacional han demostrado que no están con el pueblo ecuatoriano, no están con los sectores sociales, no están con las bases que realmente estábamos en la lucha social. Y ese descontento, pues, en las urnas se verá, y más que todo, el pueblo hoy es muy consciente de los escenarios que se vivió, y en función a eso, pues, la participación del movimiento indígena en las próximas seccionales será también de alguna manera, de una manera crítica, y seguramente el pueblo sabrá juzgarlo a cada uno de los actores políticos. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Estamos pendientes del avance de esta mesa de diálogo. Ojalá que se cumpla todo lo que está allí por el bien del pueblo ecuatoriano que tanto ha sufrido en los últimos años. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, agradecido a América Latina, gracias a ti, Tania Pérez, por permitir este espacio, y agradecido a Telesur. Dios bendiga. Amén, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Haití. Se cumple un año del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en completa impunidad. En Haití siguen en la cárcel 20 mercenarios colombianos que participaron de su asesinato, mientras que en Estados Unidos hay 3 detenidos por conspiración. Uno de ellos es un haitiano chileno que compareció este miércoles, hace unas horas, ante la justicia de esta nación norteamericana. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Haití se cumple un año del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El primer ministro Ariel Henry prometió hacer justicia, pero las investigaciones sobre los autores intelectuales no arrojan resultados. El gobierno de Haití organizó un tributo este jueves al presidente Jovenel Moïse al cumplirse un año de su asesinato, cometido por mercenarios que ingresaron a la residencia oficial. Las autoridades haitianas celebraron una ceremonia en los jardines del Museo del Panteón Nacional y ofrecieron a los familiares un mausoleo para honrar al gobernante asesinado. Reportes de prensa señalan que los familiares cercanos del presidente rechazaron participar en el homenaje debido a sospechas de que el primer ministro, Ariel Henry, estaría implicado en el magnicidio. Por otra parte, los seguidores de Moïse marcharon este jueves en las calles de la capital y en otras localidades, reclamando justicia ante un hecho que conmocionó a la nación y se mantiene impune. Moïse fue asesinado a tiros por un comando de mercenarios integrado en su mayoría por exmilitares colombianos, quienes guardan prisión en la Penitenciaría Nacional y aún no han sido imputados de cargos, pues no hay avances en la investigación. Su asesinato profundizó la crisis política, social y económica de la nación caribeña. Al respecto, en la reciente cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se aprobó una declaración que insta al gobierno y la oposición haitiana a superar por la vía del diálogo la crisis prolongada que enfrenta el país, al tiempo que ofrece la posibilidad de enviar observadores para monitorear el progreso de las negociaciones. Y hay más. A través de medios internacionales se dio a conocer que el segundo acusado en Estados Unidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse se declaró no culpable del magnicidio. Se trata de Rodolfo Yar, ciudadano haitiano-chileno que se asume inocente del crimen contra Moïse, al igual que en abril el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, otro de los 3 procesados por la justicia estadounidense, en relación con el asesinato acontecido hace un año. Yar compareció este miércoles 6 de julio ante el juez Chris McCauley, justo a la víspera del primer aniversario del asesinato de Moïse, que permanece impune. Además de ellos, está detenido y acusado también en Estados Unidos por el mismo delito el ex senador haitiano John Joel Joseph, que fue extraditado desde Jamaica a principios de mayo. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Lautaro Rivara, sociólogo, periodista, analista de la realidad haitiana, editor de la Agencia Latinoamericana de Información. Nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Lautaro, qué placer saludarte. Buenas noches. Tatiana, tanto tiempo. Buenas noches. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Hace un año pasamos varias horas contándole a nuestra América Latina, al Caribe y el mundo, Lautaro, y nos ayudaste mucho para entender lo que estaba pasando por el asesinato del presidente en ese momento, de Jovenel Moïse. Después de esto hemos visto un país aún mucho más caótico. Después del asesinato de Moïse, un país mucho más caótico. ¿Cuál es tu radiografía al respecto? Mira, primero creo que está bueno partir por una breve lectura de quién era Jovenel Moïse, ¿no? Y cuál de alguna forma fue su legado, si lo podemos llamar así, en la nación haitiana. Moïse, al momento de su asesinato, era un presidente de facto, que había, por ejemplo, cerrado el Parlamento, intervenido el Poder Judicial, que había excedido su mandato constitucional, seguía gobernando en un escenario de ruptura democrática total. También Moïse es recordado como el artífice de uno de los grandes desfalcos de fondos públicos de la historia haitiana, equivalente, para que se imagine la audiencia, a un monto de 1/4 del PBI nacional del país, realmente una cantidad de dinero exorbitante. Y también el artífice de un giro de la política exterior norteamericana sumamente antipopular, básicamente contra Cuba y contra la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en ese marco era un presidente sumamente antipopular. Y veníamos atravesando en ese contexto en el país una serie de protestas demandando básicamente su salida del frente del poder y algún tipo de transición y normalización electoral, que por supuesto no se había dado en ese momento y tampoco se ha dado ahora, a un año del magnicidio, que nos tiene en un momento de completo desconocimiento y realmente de avances muy, pero muy poco significativos en términos de las investigaciones, ¿no? Considerando que uno esperaría que ante un caso tan resonante, un escándalo de tanta magnitud, tuviéramos una cierta celeridad en los procesos judiciales y realmente todo el poder del Estado abocado a resolver este magnicidio. Bueno, eso a la fecha no ha sucedido
y realmente lo que se sabe es muy pero muy poco, con algunas suposiciones bastante razonables en torno a la participación del propio círculo de Moïse, de algunos de sus colaboradores, y probablemente del propio partido de Moïse, el PHTK, hoy todavía al frente del gobierno de Haití. Y también las vinculaciones de figuras claves que hoy están en el gobierno, como por ejemplo del primer ministro de Ariel Henry. Esa hipótesis, porque además no están las pruebas, salvo algunos cabos que se atan por ciertas circunstancias, ¿se mantiene hoy como el día del asesinato del presidente Moïse? Sí, por supuesto que son hipótesis, hoy no tenemos datos certeros, pero me parece que en esta ausencia de informaciones es importante por lo menos intentar analizar algunos datos. Uno es que efectivamente Henry había sido elegido como primer ministro apenas 2 días antes del magnicidio de Moïse. Otro es el dato que conocemos de la participación, por ejemplo, de Magali Habitant, una dirigente del partido de gobierno, cuya casa fue utilizada por los propios sicarios que asesinaron a Moïse para de alguna forma organizar su operativo pocos días antes de consumado el propio magnicidio. Y también, por supuesto, veníamos en ese momento atravesando una serie de internas muy fuertes entre diferentes sectores de la élite haitiana, particularmente con algunas grandes familias, grandes linajes vinculados a algunos intereses comerciales, a las empresas de energía y también a algunos concesionarios de autos. Entonces, evidentemente hay una trama y una serie de actores que venían considerando que Moïse era de alguna forma un fusible que ya se había quemado, que no podía garantizar ningún tipo de estabilidad en el país. Haití, recordémoslo, venía de 3 años de movilizaciones realmente muy masivas y prácticamente incesantes, y que de alguna forma el trabajo más sucio, el trabajo más de las políticas impopulares ya había sido realizado y que, en consideración, insisto, de algunos sectores al menos del elite, era hora de recambiar a Moïse por alguna otra figura. El asesinato, independientemente de quién lo haya cometido, algo es muy claro, que es que de alguna forma permitió estabilizar este estado de excepción permanente que está viviendo Haití, en un momento, como les comentaba, de ruptura completa del orden democrático, y sin que eso, por la excusa justamente de lo que generó el magnicidio como hecho excepcional, genera el día de hoy demasiados resquemores, críticas o suspicacias en la mal llamada comunidad internacional. Y ese es un punto importante para el análisis. ¿Qué pasa con ese grupo de contacto de la comunidad internacional de la que hacen parte, por supuesto, en primer lugar, la Embajada del Gobierno de Estados Unidos, países de la Unión Europea, algunos de nuestra América Latina, etcétera, etcétera? Ese llamado grupo de contacto, ¿qué tanto realmente ha hecho o qué no ha hecho para lograr avanzar en las investigaciones? Bueno, evidentemente ese es el otro gran actor sin el cual es imposible intentar comprender lo que pasó en Haití, digo, con el magnicidio y también en la situación actual en la que se encuentra el país, que es bastante calamitosa. Evidentemente los Estados Unidos, en primer lugar, tuvieron algún tipo de participación. Este hecho se suele soslayar, pero 2 de los mercenarios detenidos, más allá de la inmensa mayoría de sicarios y exmilitares colombianos, eran de nacionalidad norteamericana, aunque tuvieran ascendencia haitiana, y según diferentes testimonios tuvieron incluso un rol de coordinación y de mediación en todo el operativo que culminó con el asesinato de Moïse el 7 de julio. Entonces, evidentemente el hecho de que los propios Estados Unidos estén desarrollando sus propias líneas de investigación en los Estados Unidos, y que el otro gran actor de la investigación sea un gobierno también sospechado de ser parte del magnicidio, hace que evidentemente no podamos tener demasiadas perspectivas de un esclarecimiento del hecho. Creo que en ese marco el poder pensar en la mediación de algunos otros actores internacionales puede llegar a ser muy importante. No el caso de las Naciones Unidas, que lamentablemente ha operado en Haití en las últimas décadas como una especie de intermediador de los intereses de la geopolítica de los Estados Unidos, pero sí creo que la propuesta de la CARICOM de organizar algún tipo de misión de observación, algún tipo de intermediación en términos de investigación, podría ser bastante provechoso, considerando que es un actor sí mucho más neutral y que ha estado mucho más eficazmente comprometido realmente con la realidad de la Claro, nación. y una actora además, nos referimos a la CARICOM, que le duele el pueblo haitiano, que realmente ha querido por distintas instancias ayudar al pueblo haitiano en medio de todas sus tragedias. Por último, Lautaro, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, se dice que todo lo que ocurre
se deriva de esta situación? Como si todo lo que hubiese pasado antes no fuese realmente también doloroso y angustiante para una población que busca salir, por ejemplo, del país, migrar por cualquier tipo de vía para poder sobrevivir. Pero en todo caso la pregunta es, ¿cuánto de lo que dejó Jovenel en el MOIS hasta hoy ha empeorado? Sí, creo que tu pregunta es muy importante porque hubo evidentemente una especie de tendencia a beatificar a la figura de Jovenel Moïse por evidentemente el carácter tan truculento de su asesinato, pero hay que decir que el partido de Moïse viene gobernando el país de forma ininterrumpida desde antes de la propia presidencia de Moïse, de su antecesor Michel Martelly, y las consecuencias y el balance de su gobierno son realmente desastrosas. Hoy, aún considerando un contexto de inflación mundial muy elevada, Haití está sufriendo una inflación del orden del 27%, que si puede llegar a ser grave en otros países, en un contexto tan precario como el haitiano, es realmente muy complejo para las grandes mayorías populares, y que estamos viendo también una espiral de violencia que comenzó precisamente con la presidencia de Moïse, vinculada al crecimiento de grupos delincuenciales y también de actores paramilitares que están operando, y esto lo hemos trabajado, investigado muchísimo, en convivencia con el propio Estado haitiano y también con algunos actores de poder internacional. Entonces, insisto que hay que leer este magnicidio de Moïse y este ciclo del último año como un intento de alguna forma, clausurar por arriba ese enorme proceso de movilización social que venía llevando adelante el pueblo haitiano desde al menos el año 2018. Hoy, evidentemente, como les decía, el balance es muy complejo en términos de crisis económica, en términos también de crisis de inseguridad, y como mencionabas, tenemos en puerto una crisis migratoria muy importante, sin que tenga en el corto plazo realmente visos de resolución. Lautaro, muchísimas gracias. Hace un año estabas en Haití, hoy incluso medios de comunicación y colegas muy cercanos nos dicen que es muy difícil llegar de nuevo a Haití para cubrir, para hacer el ejercicio periodístico producto de la inseguridad. Y te pregunto entonces, para despedirte, si lo tienes pendiente por ahí para poder contar tanto de lo que solamente nos llega lamentablemente por distintos medios alternativos o por algunos analistas que nos cuentan de esta cruda realidad. Sí, creo que sería muy importante poner de vuelta a Haití en agenda, evidentemente con los apagar los reflectores del caso del magnicidio. El país de vuelta y de forma recurrente queda de alguna forma sumido en penumbras. Entonces, en ese marco es sumamente importante el esfuerzo de diferentes medios y agencias. Es el caso, por ejemplo, de Telesur, que siempre ha estado muy atento a cubrir, a acompañar lo que pasa en Haití, un país que creemos firmemente que es sumamente relevante e importante para entender la realidad y la actualidad de toda América Latina y Caribe. Así que bueno, esperemos prontamente tener la posibilidad de volver ahí y estar comentando y analizando desde el terreno lo que pasa en esa república tan querida. Un país que llevamos en el corazón. Gracias, Lautaro, gracias por ese análisis. Buenas noches. Tatiana, un abrazo grande. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.